Bien, vamos a empezar con la primera mesa sobre la posición actual de las empresas ante este problema. Vamos a ver unos ejemplos. Va a moderar esta mesa Aitor Goyenechea, que es el director de comunicación interna de Telefónica. Aitor. Hola a todos, buenos días. Me sumo a las palabras de Emilio. Lo primero, es un honor recibiros aquí en Telefónica y en esta primera mesa lo que vamos a hablar un poco es de cómo estas amenazas que nos han perfilado un poco Alexia afectan al mundo de las empresas. Así que sin más, presento a Carlos Reyoso, director de redes sociales y comunicación online de Santander, y Alex, que ya le conocéis de la ponencia. ¿Tenemos el pasador? Sí. Antes de comenzar, sí nos gustaría, y estuvimos hablando ayer de cómo enfocar la mesa, dar un poco de contexto sobre las redes sociales. Pues con informaciones como las que cuenta Alex, te preguntan muchas veces, oye, ¿merece la pena estar en redes sociales? ¿No? Porque hay mucho miedo, sobre todo en estos últimos meses. Un poco, ¿qué entendemos por redes sociales y para que entendamos un poco su magnitud? A día de hoy hay 3.200 millones de personas que ya están en las redes sociales. Estos son un poco los datos de usuarios activos por redes sociales. Normalmente cuando hablamos de redes sociales hablamos de las públicas, Twitter, Facebook, Instagram, pero lo que vemos cada vez más es que la dark social, que se llama, que son lo que está en rojo, son servicios de mensajería donde la gente ya se está comunicando y hablando sobre lo que no tenemos control. Estos 3.200 millones suponen el 43% de la población y vemos que los crecimientos de usuarios en redes sociales son mayores incluso que los de penetración de Internet y usuarios móviles. Estos usuarios son muy activos. Aquí vemos unas estadísticas de que la mayoría de los usuarios de redes sociales la usan diariamente, es decir, tienen varios puntos de contacto al día con estas redes sociales, llegando a pasar horas dentro de estos ecosistemas. Y lo que es más interesante, no hay un usuario típico de redes sociales, sino que todos los usuarios suelen tener de media pues, entre 5 o 6 redes sociales. Y lo que buscan en cada red social es distinto. Es decir, no es lo mismo lo que buscan en Facebook, lo que buscan en Instagram o en Twitter. Con lo cual, hablando del mundo de las empresas, esto se convierte en un reto para nosotros, porque tienes que hablar con tus clientes, como decía Emilio, de forma diferente en diferentes canales. Es claro que es una gran oportunidad para las empresas, es decir, 7 de cada 10 jóvenes de la generación X están más dispuestos a comprar o a interactuar con marcas que siguen en redes sociales. El 30% de los millennials tienen algún tipo de interacción a lo largo de un mes con alguna de las marcas. Y en la generación baby boomers lo que buscan mucho en redes sociales es promociones que las empresas pueden dar. Es decir, es una clara oportunidad que las empresas han visto desde hace tiempo y aquí vemos como las empresas ya están en las redes sociales con datos de penetración bastante elevado, ¿vale? Los beneficios para las marcas, y ahora lo haremos un poco con Carlos, son muy claros, ¿vale? Tanto en temas de comunicación, como en temas de reputación, como en tema de negocio. Pero también hay ciertos riesgos sobre lo que nosotros no queremos tampoco alarmar, porque somos muy partidarios, y lo hablábamos antes Carlos y yo, de que esto es una gran oportunidad, pero hay que estar muy preparados para los riesgos. ¿De qué riesgos hablamos? Bueno, Alex ya lo ha comentado. Este es una slide del reporte de confianza de Edelman, de que el mundo empieza a preocuparse cada vez más sobre el tema de las fake news. Es decir, cómo nos afectan. Lo pueden utilizar como arma contra nosotros, contra las democracias o incluso contra las empresas. Es decir, es un tema bastante preocupante donde las redes sociales juegan un papel importante. Es curioso porque el crecimiento de las redes sociales ha aumentado, pero la confianza en estas plataformas decrece en 21 de los 28 países. Es decir, cada vez la gente tiene menos confianza en estas plataformas digitales. Es decir, se está convirtiendo en un tema social. Y esta pérdida de confianza se deriva también en una pérdida de confianza en las instituciones. Es decir, vemos que la gente ya no sabe distinguir qué es lo verdadero o lo falso o a qué fuentes acudir. Vemos que los gobiernos también sufren una pérdida de confianza y vemos también un tema curioso cómo empieza a afectar a las marcas, ¿vale? Se genera una pérdida de confianza con las marcas. Veo aquí a compañeros nuestros de seguridad y luego está el tema de la ciberseguridad asociada a las redes sociales. Las redes sociales se están convirtiendo en una puerta de entrada bastante sencilla para los hackers. Aquí vemos diversos usos que le están dando, como el like jacking, el link hacking, el phishing, el social spam, o incluso la ingeniería social. La ingeniería social es cuando los hackers perfilan determinados usuarios
y hacen ataques dirigidos contra esas personas, ya sean del departamento de finanzas, de las empresas, etcétera, y tienen bastante más éxito que los social phishing normal. En cualquier caso, las redes sociales hay que estar, es decir, no importa si estemos o no, porque la gente ya está allí y está hablando. Es decir, a día de hoy, 11 nuevos usuarios se incorporan a las redes sociales cada segundo. Esto supone que en el tiempo que vamos a estar en la mesa redonda va a haber 40.000 nuevos usuarios, potenciales clientes, ciudadanos en las redes sociales. Y por primera vez, al día, ya más de 1 millón de usuarios se van a incorporar al día a las redes sociales. La pregunta para las empresas yo creo que no es si estar o no estar en las redes sociales, sino que la pregunta clave es el cómo estar. Y eso es un poco lo que vamos a hablar hoy, viendo diferentes casos de uso, ¿vale? Y voy a ceder la palabra a Carlos, para que nos des un poco una visión general. Perfecto, pues gracias, Aitor. Gracias a todos ustedes por asistir hoy también aquí. Cuando me invitaron a la ponencia, yo me atreví enseguida a poner las interrogaciones entre el enunciado de la presentación, ¿no? Realmente son nuevos factores, de esto es de lo que venimos hablando. Obviamente, la verdad es que sí son riesgos o son factores que apoyan a los riesgos de siempre, es decir, riesgos operacionales, riesgos reputacionales, y cada compañía lo afrontamos de una forma diferente. Pero sobre todo, y lo ha dicho Emilio Gallo al empezar, es una oportunidad. Y lo insistía, lo comentabas tú también ahora. Es una gran oportunidad y para todas las industrias, porque aquí hablamos a veces desde entornos de grandes corporaciones. Yo llevo en el Santander 6 meses y vengo de trabajar los 7 años anteriores en medios de comunicación. Cuando me incorporé al grupo Prisa en el año 2006, perdón, en el año 2010, el tráfico proveniente de las redes sociales a los medios del grupo rondaba un 6%. Es decir, las redes sociales generaban un 6% del tráfico que recibían los medios de comunicación, que obviamente viven de eso. Cuando me marché en el año 2017, los grandes sitios del grupo estaban en un 23-27% de tráfico, pero sitios pequeños tenían un 70% de tráfico proveniente de las redes sociales. Es decir, los medios de comunicación necesitan las redes sociales en ese ecosistema de atracción de audiencias y entran en ese juego de cómo los medios de comunicación se alimentan. Y comentaba muy bien Alex también los digital media. Ya no hablamos solamente de redes sociales, de ese ecosistema donde las redes sociales son un brazo más de los medios de comunicación. Y en ese segundo punto añadía cambios en la distribución y nuevos enemigos. Realmente, ante esta oportunidad, lo que estamos viendo esencialmente son cambios en cómo las redes sociales alteran ese ecosistema de distribución que tenemos las compañías, ¿vale? Distribución de contenido, distribución de servicios, distribución de distintas cosas, ¿vale? Y luego los nuevos enemigos. Porque Facebook o Twitter son plataformas maravillosas e igualmente para algunas compañías pueden ser enemigos, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos ayudan, pero también nos ofrecen o nos generan retos en una cierta competencia con ellos, ¿vale? Otro punto también importante es el mundo de la ciberseguridad y seguridad. Ahora se habla mucho más de ciberseguridad y sin duda tienden a unirse, como todo. Vamos hacia la convergencia de las cosas. Las líneas que separan unas cosas y otras cada vez es mucho más difícil encontrarlas. Pero sobre todo creo que un factor esencial, y también se ha apuntado en algún momento, es, y escuchándote a ti, Alex, lo veía claro, es la necesidad de la educación. Es decir, nosotros como grandes corporaciones, el Banco Santander tiene 200.000 empleados en el mundo, tenemos la obligación de trabajar con nuestros empleados para que sean los primeros que sean conscientes del nuevo ecosistema en el que trabajamos. Porque desde nuestra presidenta hasta el último empleado que se está incorporando hoy al banco puede en este ecosistema ser una persona clave, por lo que comunica o por lo que deja de comunicar, ¿vale? Y sobre todo cuando miramos los riesgos reputacionales, ¿vale? Luego también sabía que la presentación que iba a hacer Alex, y además que había leído con anterioridad algunas cosas sobre ese análisis,
creo que la desinformación a las compañías nos ofrece una oportunidad impresionante. A los medios de comunicación les obliga a definirse como grandes marcas que transmiten información veraz, contrastada, la esencia del periodismo, pero a las grandes corporaciones nos dan una oportunidad enorme y es tenemos que ser capaces, más que nunca, de comunicar. Si alguien tiene dudas de lo que es una gran corporación, ahora lo que tiene que hacer es acercarse a ella, a través de sus redes sociales o a través de sus plataformas privadas, acercarse a esas compañías y que esas compañías comuniquen. Y 2 diapositivas más hablando de la importancia de las redes sociales y cómo cada compañía tiene que hacer una reflexión estratégica al respecto. Y voy a enseñarles rápidamente 2 diapositivas, que además son 2 diapositivas dentro de la reflexión estratégica que hemos hecho en el banco y que yo compartía con Elena Sánchez Blanco, como responsable de seguridad e inteligencia del Banco Santander, poco después de mi incorporación, porque se incorporó 2 meses después. Y yo le enseñé 2 diapositivas. Una era esta, ¿vale? Cuando Emilio Gallo nos hablaba de esa importancia que tienen las redes sociales en el negocio de Telefónica en España, eso mismo me lo he encontrado yo en Santander. Es decir, en la esquina superior izquierda para ustedes, la explotación comercial de las redes sociales es importantísima y, sobre todo, la atención al cliente. Yo escuché en Brasil, al poco de incorporarme al banco, como decían, la reputación empieza por la atención al cliente. La protección de la reputación se basa, como primer punto, en atender y responder bien a nuestros clientes, como apuntaba Emilio que se está haciendo en España. Hay otra clásica que es cómo comunicamos, cómo hablamos de nuestra marca, cómo comunicamos desde las grandes corporaciones, ¿vale? O desde cualquier empresa. Y luego está ese tercer pilar que está en medio, que es lo que llamamos social intelligence, que nos une a todos. Al final une el área comercial, une el área más de comunicación, marca, institucional, marketing, pero aporta inteligencia a ambos lados o inteligencia adicional. Y en ese punto es donde Elena Sánchez Blanco y yo coincidimos, donde aquí inevitablemente tenemos que trabajar juntos. Hay muchísimas cosas que hacer y de hecho lo hacemos habitualmente en muchos análisis, ¿vale? Y por último, un ecosistema de referencia. También no hablando de social media, como apuntaba Alex, sino hablando de digital media. Es decir, si antes hablábamos, esquina superior izquierda, de la importancia de comunicar cuando perseguimos nuestros objetivos comerciales, o cuando hablamos de transmitir los valores de nuestra compañía o posicionar nuestra marca, en el fondo se trata de dirigirnos a la gente que está en el centro del círculo, a nuestras audiencias. Nosotros en Santander definimos 4 grandes audiencias, pero es llegar a ellos. ¿Cómo? Con contenido, ¿vale? Y ese contenido tiene que ser o tiene que llegar a esas audiencias a través de la maximización de las oportunidades que ofrecen los canales que hay en medio. Las plataformas propias, las redes sociales, pero también el media o también el mundo de los influencers y opinion makers. ¿Qué es crítico en este ecosistema que nos ayuda a comunicarnos mejor con nuestras audiencias? Pues tanto en su esquina inferior derecha, cómo tenemos en nuestra organización un equipo, unas formas de comunicarnos, un modelo de gobierno que nos permite trabajar de forma integrada, y nosotros lo hacemos con ciberseguridad, con seguridad, con las áreas de negocio de las compañías, y luego la parte de escuchar y con qué tecnologías operamos, que está muy vinculado también con la parte de colaboración, donde los equipos de seguridad y ciberseguridad del banco, nosotros compartimos un ecosistema tecnológico que nos permite tener puntos en común y análisis únicos de la información. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Si queréis, ahora vamos a tratar un poco el tema de las amenazas que hemos visto un poco. Vamos a poner algunos casos reales y vamos a ir hablando sobre ellas de nuestra experiencia. Alex, pregunta para ti. Empezamos con el tema de las fake news. Aquí vemos 2 slides donde la gente básicamente dice que las fake news les afecta, pero a la hora de culpar, de quién es culpa, tiran más por las personas que por las plataformas sociales. Sin embargo, vemos que vía las redes sociales, es verdad que muchas veces el contenido está generado en otros canales online, pero son un altavoz gigantesco.
y hay como mucha duda de qué es real y qué no es real. Pero también creo que hay mucha confusión, ¿no?, sobre qué es fake news, que es el término un poco de moda, pero qué es desinformación, qué es misinformation. ¿Qué diferencia hay? ¿Quiénes lo utilizan? ¿Qué tácticas siguen? ¿Cómo puede afectar a las empresas? Me parece bueno, me ha encantado tu presentación, Carlos, y la tuya también, Aitor, y me parece que fijan un marco muy importante. Y yo he intentado un poco en mi presentación, desde un punto de vista un poco ingenieril, primero definir el problema. O sea, yo creo que como llamamos a las cosas es muy importante para poder entender cuál es la mejor forma de solucionarlas, ¿no? Y ahora yo puedo constatar que hay una cierta desinformación, hay una confusión en relación a la definición del problema, ¿no? A mí el término fake news no me gusta por una razón fundamental. Es un término que tiene una elevada carga de carácter político y lo que en general estamos viendo dentro de aquellos que trabajamos en este mundo emergente es la utilización del término desinformación, en la línea de la definición que yo he comentado antes, ¿no? Hay también veces que vemos la palabra misinformation. Hay una diferencia muy importante entre disinformation y misinformation y es la intencionalidad. Por ejemplo, un periodista puede dar una noticia que sea falsa, pero sin que exista una determinada intención detrás, simplemente por un error a la hora de comunicar, ¿no? Eso sería misinformation. Cuando se constata una cierta intencionalidad o un cierto, en inglés se dice reframing, ¿no?, reenmarcado de la información con una cierta intención de confundir, es cuando entramos dentro del mundo de la desinformación. Yo quiero comentar también en línea con lo que ha presentado Carlos, ¿no?, y de tu pregunta, cómo nos podemos enfrentar a este problema, ¿no? Y has hablado de educación, has hablado también de las oportunidades, en términos del valor de la confianza que pueden generar las grandes compañías. Yo creo que hay un dato muy importante. Gartner publicaba recientemente que todos nos vamos a enfrentar a partir de 2020 a un mínimo de un 50% de noticias falsas o de noticias no exactas en nuestro día a día. El 50% de la información que vamos a recibir va a ser información falsa. Hay, yo creo que solo a grandes rasgos, dos posibles estrategias. Una desde el punto de vista del supply, o sea, desde el punto de vista de las plataformas y los medios digitales, que pasan, por ejemplo, con acciones desde un punto de vista regulatorio. Y luego yo creo también que hay una responsabilidad individual de cada uno de nosotros, es decir, en la demanda. Somos nosotros los que estamos distribuyendo noticias falsas cuando retuiteamos o distribuimos un bulo por WhatsApp. Es decir, tanto desde el punto de vista de aquellos que crean, distribuyen esa información, como desde el punto de vista de los usuarios en términos de pensamiento crítico o capacitación, es fundamental que empecemos a reflexionar sobre cuáles son las mejores medidas, porque el problema al que nos enfrentamos definitivamente no es menor. Me encanta que comentes eso, porque justo acaba de salir un estudio del MIT. De Broglie, sí. Sí, este estudio básicamente lo que analizó es el efecto en las elecciones americanas. Es decir, se hablaba mucho de si habían sido ejércitos de bots los que habían distribuido las fake news, pero el estudio lo que vino a decir es que no, que eran las personas los que estaban tuiteando más y retuiteando. Es decir, había un efecto contagio individual, como decías tú, y que básicamente se producía por dos factores, porque eran noticias novedosas, es decir, cuanto más locas, mejor, y tenían un contenido muy atractivo que apelaba a lo emocional. Es decir, ¿cuál es el tema de los bots y de los humanos? Es un buen punto. Pero esto ha llegado a afectar a empresas, y aquí vemos dos claros ejemplos. Uno es el de Pepsi. Esto es una página que básicamente publicó una fake news sobre unas declaraciones ficticias de la CEO de Pepsi, donde venía a decir que ella había incitado a todos los votantes de Trump a llevarse sus dineros fuera de Pepsi. Esto provocó una caída de 35 puntos en la percepción y pérdidas económicas. Y el otro caso que tenemos es el de Starbucks, donde se organizó una campaña en una web medio de Anonymous como es 4chan, donde lo que querían hacer es un troleo, básicamente,
y lo que hicieron es una campaña que les perjudicó bastante y fue muy difícil de parar. Las mentiras en redes sociales corren más rápido. ¿Cómo, Carlos, las compañías pueden atajar estos temas sabiendo la rapidez con la que se difunden? Pues, a ver, yo creo que para empezar es desarrollando toda esa parte que ya nosotros llamamos Social Intelligence en coordinación con todas las áreas afectadas. Lo primero, detección. Necesitas tecnología que te permita, en tiempo real, detectar lo que ocurre. Una vez que estás haciendo esa monitorización, también ponerla en contexto. Hay veces que cuando alguien ve un muro en una red social, se asusta de determinados comentarios que hay, pero hay que ponerlos también en contexto del tamaño y el alcance que tiene, porque si no también podríamos tener una sobrereacción ante temas. Alex comentaba en el análisis cómo en determinados estudios identificas como un grupo muy reducido de usuarios genera un volumen muy alto de interacciones y las interacciones nos asustan porque hace mucho ruido. Ahora, hay que evaluar cuál es su capacidad de alcance, cómo de cerca están de los medios, cómo de cerca están de personalidades que ya no son fake, pero que pueden tomar esa noticia como verdadera y dinamitarla, ¿vale? O multiplicarla. Entonces, escucha y monitorización, análisis y, por ejemplo, nosotros trabajando con el equipo de seguridad es nueva evaluación de los niveles de riesgo de los temas. Nosotros, insisto, con el equipo de seguridad que tenemos una cualificación y cuantificación de los riesgos, nosotros tenemos que trabajar con ellos para que evalúen en primer lugar, cuando detectan determinadas cosas, el impacto reputacional, que no lo hacen ellos. Es decir, ellos nos tienen que avisar rápidamente a nosotros para que nosotros veamos el impacto y la escala que puede tener para ver el impacto en la reputación. Pero es una nueva evaluación con nuevas métricas, nuevos indicadores del riesgo potencial. No, eso está muy interesante. Nosotros con el equipo de seguridad, que además lo llevo por aquí, es un tema también que lo que ha dicho es hay que ser ágil, pero también hay que tener herramientas de evaluación previa del riesgo porque no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Y la sobrereacción. Una reflexión que yo creo que es interesante y yo creo que, Alex, tú la has apuntado. Cuando hablabas de las técnicas que utilizaban estas plataformas tendentes a hacer fake news, incluso tú, Carlos, cuando hablabas en tu slide de los canales propios, contenido propio, en el fondo ellos utilizan las mismas herramientas que utiliza el marketing y la publicidad general. Entonces, esto es una noticia de la revista Wired, también analizando en profundidad una fábrica de fake news que había en Macedonia. Esta noticia la sacó también el New York Times y el New Yorker y fueron allí a Macedonia a hablar con estos chavales, que en el fondo eran chavales que estaban creando un ejército de noticias falsas que sí se demostró que tuvo un impacto. Cuando entrevistaron a los chicos, ellos no tenían ninguna motivación política al respecto. Ellos simplemente decían, oye, yo aquí en Macedonia lo que quiero es ganarme unos dólares, ganar dinero, y había un tema curioso. La audiencia americana paga 3 veces más en publicidad digital que cualquier otra audiencia. Entonces, se habían focalizado en Estados Unidos. Habían probado con Hillary Clinton y veían que eso no funcionaba muy bien. Habían probado con Bernie Sanders y ellos en la entrevista dicen es que los seguidores de Bernie Sanders se leen mucho las cosas, es más difícil engañarles. Y se dieron cuenta que Trump era la gallina de los huevos de oro. Y en el fondo crearon estas webs simplemente por ganar dinero, es decir, se aprovecharon del mecanismo digital que hay hoy en día. La pregunta que quiero hacer ahora es, oye, ¿qué parte de culpa tienen las plataformas y qué parte de culpa o qué reflexión deberíamos hacer un poco en general sobre el mundo digital que estamos viviendo y incluso de las propias compañías y de las agencias de medios? Bueno, a ver, yo creo que el ecosistema tal y como está montado, yo hablaba antes de cuáles son las posibilidades y cuáles son los incentivos. Y aplicando un poco mi propia definición a tu problema, los incentivos para la generación de fake news son muy elevados, porque la base del modelo económico es atraer la atención. Y de forma natural el análisis, y recomiendo que todos, si tienen oportunidad, se lo bajen y lo lean, el análisis de Deb Roy, que comentabas antes, que presentó en marzo en el MIT, precisamente en una conferencia en la que nosotros presentamos un análisis similar sobre desinformación al que he presentado aquí, llega a una conclusión muy importante. La conclusión es que las noticias falsas propagan
N veces más rápido y de forma más profunda dentro de las redes que las noticias reales, y llega o apunta como una de las conclusiones razones puramente evolutivas de la psicología humana, y es que la información es una moneda social y es un incentivo, y de nuevo vuelvo a mi definición, hay un incentivo tanto desde el punto de vista del modelo de negocio como desde el punto de vista de cómo estamos cableados como humanos, la difusión de esas noticias. ¿Son responsables las plataformas? Yo creo que a las plataformas hay que entenderlas dentro del ecosistema y dentro de modelos de negocio que favorecen esa atención y esa difusión. Y es por eso que he hablado antes, yo las plataformas las considero dentro de lo que es la parte de supply, ¿no? Dentro de supply demand, pues en supply, o sea, es por lo que yo creo que es necesaria una reflexión regulatoria. Es necesario, y no estoy diciendo que haya que regular o que haya que regular de una determinada forma, pero sí que creo que es necesaria una reflexión desde un punto de vista regulatorio, no en términos de establecer niveles de culpabilidad, pero sí de responsabilidad. Y sin duda son un actor fundamental dentro del ecosistema y sin duda son responsables, ¿no? Si vemos, por ejemplo, las iniciativas que están tomando plataformas como Twitter o Facebook, poco a poco vamos viendo que se van siendo conscientes, han pasado de una fase de negación de la realidad a una de la aceptación y activación, y yo creo que van en la buena dirección, pero también pienso que no debemos dejar que sean solo las plataformas las que tomen ese tipo de decisiones, porque todos, desde el punto de vista de individuos, democracias, negocios, estamos afectados por las decisiones que toman y creo que deberíamos formar parte del proceso de decisión. Absolutamente. Mira, es muy interesante esto que comentas. Ayer justo presentábamos en Fundación Telefónica el nuevo manifiesto digital, donde por lo que aboga el presidente es por la creación de un nuevo marco, ¿no? Una nueva constitución digital que regule todos estos temas. E incluso sobre todo el tema de los datos, ¿no? Cómo usan estos algoritmos de estas plataformas tus datos, que al final, como decía un alto funcionario de Estados Unidos, ¿no? La gran pregunta de este siglo es en qué caja negra confiar, porque son algoritmos un poco oscuros. En cualquier caso, Carlos, empresas como Telefónica, como el Santander, a través de este modelo incluso pueden tener una crisis de reputación, ¿no? Porque puede haber, ahora se utiliza mucho la publicidad programática, que básicamente tú ya no controlas en qué medios apareces, sino que es un algoritmo el que decide en función de visitas dónde apareces. Y puede llegar a tener publicidad en sitios de fake news. Esto es un tema que amerita una reflexión a nivel corporativo también, ¿verdad? Sí. Y antes de responder te voy a decir Cambridge Analytica, que no lo hemos mencionado y hay que decirlo para que hay que decirlo en este contexto. Es decir, obviamente las plataformas tienen mucho que ver. Y ahora voy a esa pregunta. Y sobre todo, nosotros como individuos. Y perdonad que vuelva a esa pregunta. De verdad, nosotros como individuos somos los primeros que vivimos en un entorno de información rápida, y compartir cualquier tipo de contenido en cualquier momento, lo hagas tú por WhatsApp, y creo que esa parte de educación es básica en el contexto de un marco social nuevo que entienda los riesgos y que entienda lo que es el nuevo ecosistema digital. Y obviamente para nosotros como compañías tiene un riesgo, y yo puedo asegurar que en estos 6 meses ya he encontrado algún formato publicitario nuestro en alguna página donde dices, esto no debería estar aquí. Entonces eso ocurre por el nuevo ecosistema programático, obviamente, que es muy difícil de controlar, y ahí también hay nuevas plataformas que te tienen que ir ayudando a jugar en ese ecosistema. De nuevo, requieres de una velocidad en el desarrollo de la tecnología que te permita evitar ese tipo de cosas. Y como siempre ha habido las blacklist que puedan estar en determinados tipos de tecnologías para evitar ese tipo de mensajes, igual que nosotros evitamos que determinadas acciones en redes sociales lleguen a determinados perfiles, porque puedes segmentar que no lleguen a determinados perfiles. Entonces, ese tipo de evolución de la tecnología tiene que ser tan rápido para evitar ese tipo de problemas reputacionales, porque si no te encuentras tu campaña junto con una noticia que no es precisamente donde tenías que estar, ¿no? Perfecto.
Vamos con otro tema que yo creo que es bastante interesante y amerita mucho, es el tema de la seguridad y la ciberseguridad aplicada a redes sociales. Aquí vemos algunos casos reales que han pasado durante los últimos años de ataques de ciberseguridad a empresas relacionados con redes sociales. Van desde phishing, spear phishing, suplantación de identidad, incluso temas de reputación. Y yo creo que Carlos aquí lo planteaba muy bien al inicio. El tema de la ciberseguridad o de la seguridad en redes sociales es un tema de ocuparse, pero es un tema transversal de toda la compañía, ¿no? Aquí, ¿cómo es vuestra relación? ¿Cómo la tecnología nos está ayudando? Y, sobre todo, un tema importante, la educación del usuario. Pues mira, yo aquí me permito mencionar a una persona que nos acompaña, que es Ananda de Carlos, que trabaja también con nosotros en el Santander, y ella desde Santander España desarrolló un protocolo con las fuerzas de seguridad del Estado para que determinado tipo de campañas de este tipo estuviesen alineadas entre los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con nosotros. ¿Por qué? Porque no puedes generar tampoco un miedo adicional. Tienes que hacerlo bajo un entorno de formación y de educación que no te genere una crisis, porque si no, lo que puedes generar es que los medios recojan esa campaña como una alerta, le den una relevancia mayor a la que realmente tiene y hablemos de algo que te va a afectar cuando no ha ocurrido ese ataque realmente. Entonces, creo que de nuevo es otro ejemplo de cómo las compañías tenemos que trabajar con distintos actores en la industria, incluso entre nosotros, para compartir buenas prácticas y evitar determinadas situaciones. Nosotros también en Telefónica vamos muy en la línea de colaboración muy transversal y, sobre todo, me encanta el equipo de seguridad que veo aquí a Juan Carlos. Lo que hacemos es testear a los propios empleados, es decir, les mandamos falsos phishing para ver, sobre todo para concienciar del riesgo, que es muy fácil dar un clic y comprometer a toda la organización. Aparte de los diferentes comités de crisis, donde el último que tuvimos fue con Emilio Gallo hace unas semanas, con agencias también gubernamentales, donde te plantean casos reales y la verdad que asusta lo que puede llegar a pasar, pero sobre todo el nivel de colaboración que necesitamos. Yo recientemente cliqué en el botoncito phishing y me dijo, has acertado. como en la feria, ¿no? Has acertado. Evidentemente es un phishing y te hemos puesto una prueba y ya, toma, 100 puntos. Estuve a punto de hacerme un selfie y tuitearlo. Podría haber sido peor, en plan, estás despedido por haber clicado aquí. Pero... Tonto. Alex, tú trabajas con muchas empresas del IBEX, grandes organizaciones. ¿Cuál crees que es la principal preocupación del top management de estas compañías y de las instituciones? ¿El tema de las fake news, hablando de redes sociales, o el tema de la ciberseguridad? Yo creo que si nosotros tenemos, voy a contaros un poco, o sea, nosotros tenemos básicamente en torno a un 20% de la actividad ya de alto en organismos internacionales o multilaterales o non-profits o fundaciones de tamaño considerable y en torno a un 80% de la actividad en grandes compañías, ¿no? ¿Por qué te comento esto, ¿no? Porque es muy curioso ver cómo esos dos sectores están convergiendo en términos de sus amenazas y sus desafíos, ¿no? Y cómo cuando hablamos con el presidente o el consejero delegado de una compañía del IBEX o hablamos con alguien muy relevante que está dentro o tiene una de las mayores fundaciones a nivel mundial, él o su equipo empiezan a ser totalmente conscientes de los riesgos a los que se enfrentan como organizaciones, pero incluso de los riesgos a los que se enfrentan por querer cambiar determinados aspectos en la sociedad o de tener un determinado tipo de impacto, ¿no? Yo creo que cada vez más, y eso me alegra, ¿no? No se están viendo como la ciberseguridad o la fake news o la desinformación como cosas separadas. Se están viendo como parte de un todo. O sea, yo creo que la forma natural en la que vamos a ver a la mayoría de las compañías trabajar es la que ha descrito Carlos o la que has descrito tú, de una forma colaborativa a varios niveles, de una forma colaborativa
con instituciones públicas como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de una forma colaborativa entre grandes compañías, que os enfrentáis a agentes o a riesgos importantes y que estar coordinados puede ser fundamental, puede ser crítico, y luego una gran, de nuevo, coordinación y colaboración dentro de las propias compañías. Estos desafíos son desafíos transversales que requieren de, en mi opinión, de dos elementos fundamentales. Uno, educar, como bien señalaba Carlos, y dos, capacitar. Y el desafío al que yo creo que os enfrentáis como compañías es que capacitar significa formar y atraer talento. Talento es escaso y formar se lleva tiempo, pero que es fundamental que sea una prioridad, ¿no? Capacitar y formar dentro de las organizaciones, dentro de modelos de gobierno colaborativos. Pues vamos al tema de las organizaciones, el tema de empleados y lo que has dicho tú un poco, los agentes internos que hay que formar. Cuando hablamos de redes sociales corporativas, muchas veces nos fijamos en el logo de la marca, pero y un análisis que además que hicimos con Alto sobre el tema del impacto de los empleados en las marcas nos salió muy bien. El gran potencial está, ¿no?, en los embajadores internos o en los empleados internos, ya sean desde el CEO al top management. Y esto yo creo que aplica también a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Lo que se hizo con el @policía en su día era capturar mucha audiencia de una forma diferente para que en el momento que hubiese una crisis tuviese una audiencia que transmitiese el mensaje. Tema de los embajadores, Carlos, ¿cómo lo estáis tratando en el Santander? Somos compañías que tenemos CEOs muy activos en redes sociales. ¿Es una ventaja? Pues a ver, obviamente es una ventaja, sin lugar a dudas. Además, la capacidad de alcance que tienen nuestros CEOs está muy por encima de nuestras marcas. Al final, a la gente le gusta escuchar a gente que le cuenta sus cosas, ¿no? Y respecto a empleados, pues nosotros estamos haciendo desde la parte más, te diría que es más desagradable, porque al final tienes que generar políticas. Inevitablemente en estas grandes corporaciones tienes que acabar haciendo una política con 10 normas que la gente tiene que tener en cuenta, y en sectores tan regulados como la banca es fundamental. Pero una vez que estamos acabando con la política, después de meses para publicar una política, estamos haciendo la parte bonita de cómo cuentas la política a tus empleados, ¿vale? Que lo hemos hecho igual con el área de ciberseguridad. Es decir, hemos contado la política de ciberseguridad, se ha hecho la política de ciberseguridad, pero luego lo bonito es cómo se lo cuentas, tú como responsable de comunicación interna, es cómo se lo cuentas a tus empleados para que ellos lo entiendan y no lo vean como una política que regula, mejor no hago nada, sino como, oye, tengo que hacerlo con formación y con cuidado, ¿vale? A partir de ahí, nosotros estamos trabajando también en distintas iniciativas, tanto con el top management como con cargos intermedios o como cualquier empleado del banco. Pero ojo, nosotros partimos de, insisto, entornos hiperregulados donde hay países donde la gente no puede acceder a las redes sociales desde sus dispositivos del banco, porque son entornos hipercerrados en términos de seguridad. Por tanto, nos supone trabajar con los equipos de seguridad para justificar el beneficio que tiene proveer ese acceso a los empleados a través de las plataformas. ¿Cómo lo vas a hacer? Con pilotos. No puedes abrirlo a todo el mundo, lo que tienes que hacer es ir abriéndolo poco a poco, con formación a las personas, en determinados países, que sirva de buenas prácticas, contándolo, y eso nos permitirá tener un recorrido a largo plazo, insisto, con 200.000 empleados, enorme, pero con poquito a poco. Poquito a poco. Nosotros desde comunicación interna y ahora también llevando la parte online y digital, tenemos una máxima, que es que si no somos capaces de convencer a nuestros empleados con nuestros mensajes, va a ser muy difícil convencer hacia afuera. O sea que siempre les tenemos en mente para este tipo de cosas. Y de hecho, permíteme que diga también, nuestros mensajes, si es un tuit con 280 caracteres, posiblemente no le convenza a casi nadie. Es decir, otra de las cosas que nos implica a nosotros como responsables de comunicación es crear las historias en los formatos más adecuados. Y vosotros habéis hecho también muchísimas cosas en términos de formatos, vídeos, habéis hecho cosas muy bonitas. Sí, cada vez más, ¿no? Ahí estamos un poco alineados. Yo quiero añadir una breve nota a lo que habéis comentado, que me parece muy relevante. Hicimos un análisis de los principales CEOs de compañías cotizadas en Estados Unidos y en la mayoría de ellos, cuando analizaba su actividad en medios digitales, vimos como
en parte vimos con sorpresa como un porcentaje muy elevado de la comunicación de los CEOs giraba en torno a conceptos como la cultura de la compañía. Es decir, en Estados Unidos son tremendamente conscientes de que, aunque son perfiles públicos que a priori podían parecer que son orientados a la comunicación externa, tienen un tremendo impacto dentro de la comunicación externa. Cierto. En el contexto en el que estamos hablando, esto es tremendamente relevante. Si es necesario movilizar a los empleados porque hay una amenaza o un determinado riesgo, si es necesario desmentir una noticia o una información sobre una determinada compañía, tener a los principales ejecutivos de la compañía con una posición fuerte en medios digitales es fundamental. Es fundamental porque pueden permitir establecer una comunicación directa con todos los empleados en tiempo real y de forma tremendamente eficaz y efectiva. Pero ojo, y sin perder lo que yo llamo muchas veces el oficio de la comunicación. Es decir, que de nuevo tienes que educar también a esos ejecutivos a cuál es la prioridad que damos en términos de portavocía. ¿Sí? Porque aunque es cierto que puede haber una reacción rápida donde actúan de una forma, pero no, tampoco puedes permitir que todos digan, oye, yo voy a salir a decir, no, perdón. De nuevo, analizamos, contextualizamos, vemos lo que decimos y lo hacemos de forma coordinada. Eso es. Oye, vamos a ir acabando y quería compartir con vosotros, me tengo que saltar algunas slides, unas reflexiones finales, luego os voy a dar paso, pero yo creo que es algo que hemos hablado varias veces todos nosotros. El gran tema de las redes sociales, si algo ha traído a la sociedad, es el tema de la transparencia, bien o mal entendido, como la piedra angular de todo el tema de comunicación, de redes sociales y cómo nos puede afectar. Yo quería comentar rápidamente un caso que se ha mencionado antes y es el caso WannaCry. Es decir, todo esto en slides suena muy bonito, pero cuando te encuentras con una situación como la del WannaCry que nos encontramos y con Alex estuvimos trabajando bastante duro esos días, es un tema en el que se junta... Siempre en fin de semana. Siempre y en puente, además. Fue. Yo creo que eso está hecho a conciencia. Pero te encuentras con temas como con la colaboración transversal, con temas de desinformación, con temas de redes sociales, con temas de empleados. Esto un poco es lo que pasó en el WannaCry. Como veis, el inicio no fue en España, pero fue un ataque mundial. España no fue de las más afectadas, pero donde Telefónica tuvo un impacto muy potente, sobre todo provocado por las redes sociales. ¿Por qué os contamos esto? Esto que vais a ver ahora es cómo puede afectar a un equipo de comunicación un tema masivo y viral en redes sociales. Lo que vais a ver ahora es el número de comentarios que se estaban generando por hora, que eran más de 6.000 comentarios, mencionando a Telefónica y sobre todo en las primeras horas en una forma no muy agradable. Esto es tremendo, es decir, es una capacidad de reacción y de viralización tremenda. Me suena el vídeo. Ese vídeo está bastante chulo, con una audiencia potencial de 818 millones, donde hay temas e implicaciones de ciberseguridad, hay temas de comunicación, hay temas de empleados, y donde las compañías que antes estaban más acostumbradas a controlar el mensaje tienen que empezar a tomar determinadas decisiones. Esto va a pasar y va a seguir pasando. La cuestión es cómo de preparados vamos a estar y, sobre todo, qué principios tenemos. Y yo aquí quería abogar por un tema que hizo mucho hincapié durante esos días nuestro presidente, que es por el tema de valores. Es decir, en una situación donde tienes tantos impactos a la vez, tienes que tener un principio que te guíe. Y nuestro principio en este caso fue la transparencia y en el foco en el cliente, aun sabiendo que en los primeros momentos nos podía hacer daño. Es decir, mucha gente entendió que la reputación en un caso de estos es no contar que te está pasando un caso como esto. Nosotros entendimos que la reputación la salvaguardábamos mejor contándolo y transmitiéndoselo a los organismos públicos, al resto de empresa y ayudando. No fue todo tan bonito, es decir, salimos del paso bastante bien, pero no fue algo que estaba planeado. Y además también tuvimos algún tema de filtraciones de empleados, etcétera. Es decir, las redes sociales ampliaron este tema. Nosotros lo que siempre decimos al equipo de redes sociales, sobre todo, es que las crisis van a llegar. Es decir, no es una cuestión de si van a pasar o no, sino que van a llegar a todos nosotros pues, por el entorno en el que nos movemos. Pero va a ser un 1% de tu tiempo. Ese 1% tienes que estar muy preparado con las políticas, con las gobernanzas, con la tecnología, con la colaboración con seguridad. Y ese 1% puede tener un impacto mucho mayor que el resto del 99%, que es el trabajo del día a día. Pero es un trabajo muy importante porque es el trabajo donde tú como compañía vas a generar esa confianza que a la hora de las crisis es lo que te va a ayudar. Palabras de cierre, Carlos.
Pues mira, escuchándote ahora, diría una que es, necesitamos incorporar como banco, si tenemos analistas que trabajan en la parte económico-financiera, necesitamos analistas que nos ayuden a entender mejor este entorno, ¿vale? Por complementar lo que dices. Y para mí como conclusión, y además como conclusión operativa y real de cómo trabajamos en Santander, trabajo en equipo. Es decir, yo tengo interacciones por email y debido a nuestro alto nivel de crisis permanente con los equipos de seguridad y ciberseguridad. Y eso implica entender muy bien cuáles son las habilidades que tiene cada área, cuál es la especialización y cómo trabajas en equipo a la hora de valorar las distintas cosas, ¿vale? Entonces, para mí, en este contexto, en este foro, yo creo que sin lugar a dudas es trabajar en equipo dentro de la organización. Bueno, un poco como resumen de lo que hemos estado hablando y tomando a Aalto, mi compañía como ejemplo, ¿no? Yo creo que el desafío al que todos nos enfrentamos, en línea de lo que comenta Carlos, y yo creo que cuando os veo a vosotros y veo a otros grandes clientes de IBEX o compañías internacionales en Estados Unidos con las que trabajamos, yo veo que tenéis un gran desafío desde el punto de vista del talento humano, de la construcción de esa capacidad a la que yo me refería antes. Nosotros dentro de Aalto tenemos, me parece que 9 tipos de perfiles diferentes, o sea, como la mitad de la compañía somos ingenieros, pero luego hay sociólogos, psicólogos, un antropólogo, economistas, un pequeño equipo de visualización, porque si no visualizas de forma clara los insights, es muy difícil que luego viajen dentro de una organización transversalmente, como comentabais, y sean accionables. Yo creo que construir esa capacidad, entender que tenéis un desafío transversal y que va a requerir de la incorporación de perfiles diferentes y tremendamente variados para la interpretación de esa realidad, la contextualización que comentabais los dos, es fundamental, ¿no? Yo también me quiero ir con un mensaje positivo, y ese mensaje positivo es o sea, no risk, no fun, ¿no? No se puede decir en español, pero no el fin de semana. Pero no el fin de semana. O sea, sin riesgo no hay diversión. Estamos en la frontera emergente de un nuevo fenómeno. Es una evolución natural del ecosistema digital del que formamos parte, queramos o no. No es nuestra decisión ya, no es vuestra decisión como compañías formar o no parte de ese ecosistema, puesto que vuestros usuarios, vuestros clientes, vuestros empleados están ahí. El tema es cómo aunamos inteligencias para maximizar las oportunidades y limitar los riesgos. Sin duda, estamos en el día 1 todavía, ¿no?, de las redes sociales. Bueno, espero que os haya resultado entretenida. Tenéis nuestros datos de contacto para mayores informaciones. Gracias a la Fundación de nuevo por acogernos y muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, ahora vamos a tener un pequeño descanso. Hemos recuperado tiempo que habíamos perdido al inicio, ¿eh? Son -10. En punto es la vuelta. Por favor, necesitamos puntualidad porque vamos con muchos temas muy apretados. Muchas gracias.